nuestra meditación sobre la pasión de nuestro Señor. Ahora Jesús en el huerto de los olivos. Después de la cena Jesús se dirigió a la huerta de Getsemaní. 1, para orar, pues era un lugar solitario, entonces va a orar. 2, para probar que no huía de la muerte, sino que la deseaba, pues aquel sitio era conocido de Judas. Y 3, para dar principio a su pasión. Y 4, para manifestar su misericordia y su dulzura. Adán nos perdió en un jardín, huerto, nos salvará Jesucristo. Adán nos perdió en un jardín de delicias, en un jardín de dolor empezará Jesucristo la redención del mundo. Adán salió del paraíso terrenal llevando la muerte para él y toda su descendencia. Jesucristo salió del huerto de los olivos para darnos a todos la vida. Por eso los santos dicen, hay 2 Adán, el Adán viejo y Eva. El Adán nuevo es Jesús y la nueva Eva es María. Llegado a aquel lugar, Jesucristo, adelantándose algunos pasos, se postró a tierra, caído sobre su rostro, orando. San Mateo 26, 39. Con tal acto de humildad manifestó: 1, la aflicción que la agobiaba; 2, el profundo aniquilamiento en que se encontraba; y 3, manifiesta a Dios su Padre un respeto infinito. Jesús en la agonía actúa como hombre. Indica cuán grande es el peso de nuestros pecados con que ha querido cargar. Cuán grande es el peso de los pecados. Y 5, se pone en lugar nuestro, penitente. Se ofrece como víctima de expiación a su Padre, pidiendo que el castigo por los pecados de los hombres caiga sobre él solo. Capítulo 53 de Isaías profeta dice: Él cargó con nuestras iniquidades. Entonces aquí nuestro Señor es penitente, se ofrece como víctima de expiación. Por eso las almas buenas cristianas rezan por los demás, rezar por la conversión de los pecadores, rezar por la resurrección de los justos, rezar por los difuntos. El Lutero en esto tiene un crimen realmente muy grave de haber suprimido la vida religiosa, las congregaciones que hacían tan grande contrapeso contra los pecados que cometían. Entonces Jesús carga con nuestros pecados como víctima de expiación. Jesucristo empezó, dice la Escritura, a entristecerse y angustiarse. Entonces dijo a sus apóstoles: mi alma está triste hasta la muerte. Y habiéndose alejado un poco, se prosternó en el suelo, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, haced que este cáliz se aleje de mí. Este cáliz es sufrimientos, penas, dolores. Pero no obstante, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. San Mateo 26, 37, 39. Oró 3 veces y solo después de la tercera le presentó un ángel para fortificarlo. Aprendamos con este ejemplo a no desanimarnos en la oración y a ser perseverantes, sobre todo en tiempos de tentación, de prueba, de dificultad. Aquí nuestro Señor nos da un ejemplo muy importante que destruye totalmente la mentira protestante. Hoy los protestantes exigen milagros. Que haya milagro, tiene que haber milagro. No. Nuestro Señor nos da el ejemplo: Padre, si posible, aleje de mí esta agonía, este cáliz, esta pasión y muerte. Sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía. Un día estaba dando unos folletos de propaganda católica a un guardián de un súper. Me dijo: no, gracias. Y dije: ¿qué eres? Dice: era. ¿Y qué eras? Era evangélico. ¿Y ahora qué eres? No creo en Dios. ¿Y qué pasó? Porque yo recé tanto que no muriera mi padre y murió, ya no creo en Dios. Este pobre muchacho fue engañado por gente que no tiene derecho de predicar una Biblia falsificada, una expresión falsa. Sí podemos pedir a Dios todo lo que queremos, pero nuestro Señor dice: sin embargo, que tu voluntad se haga. Si es para bien de mi alma, mi salvación, Señor, démelo. Si es para mal, no. Se puede que una persona enferma acepta su enfermedad, se salva.
si fuera sana, hubiera pecado mortalmente y hubiera ido al infierno. Entonces aquí nuestro Señor nos da el ejemplo de la oración. Que tu voluntad se haga. Señor, aleja de mí esto, pero que tu voluntad se haga. Es importante esto. Jesús, dijimos, oró 3 veces para enseñarnos a orar y a pedir. 1, pedir perdón de nuestros pecados pasados. 2, para pedir gracia para no caer actualmente. Y 3, pedir auxilio para preservarnos de los males futuros. Jesucristo oró también 3 veces para enseñarnos que todas nuestras oraciones deben dirigirse a la augusta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a fin de que alcancemos la salud de nuestro espíritu, de nuestro corazón y también de nuestro cuerpo. Jesucristo ora. ¿Y cuál es su oración? Padre mío, apartad de mí, si es posible, este cáliz, estos sufrimientos. Sí, Jesús mío, este cáliz es amargo, pues contiene la justicia de vuestro Padre y todas nuestras iniquidades. Pero si no lo bebéis, somos perdidos. Si Jesús no muera en la cruz, y bien los hombres no pueden salvarse. Y por eso es el Salvador del mundo, es el libertador del mundo, no es cualquier hombre, es Dios hecho hombre. Si Jesús no bebe el cáliz, todo lo hemos perdido. Lo beberá, pues añade, no se haga mi voluntad, sino la vuestra. Entonces es importante ponernos en la mano. Debemos imitar a nuestro Señor en nuestros problemas, dificultades. Esas palabras de nuestra cabeza suprema, dice San León, ha sido la salvación del cuerpo entero de la Iglesia. Ha formado a todos los fieles, ha inflamado de celo a todos los confesores, ha coronado a todos los mártires. Entonces, este es el modelo de la oración cristiana, dice el Papa León Magno, y esto ha sido, dice, la salvación del cuerpo místico, que es la Iglesia, ha formado a todos los fieles y ha inflamado a todos los mártires, confesores y todos los santos. En vista del cáliz de amargura, Jesús cayó en una profunda tristeza. Mi alma siente angustias mortales, mi alma está triste hasta la muerte, exclama. Con aquella tristeza expía el Salvador las culpables alegrías de Adán y de todos los pecadores. Entonces la tristeza de Jesús aquí expía las culpables alegrías de todos los pecadores. Está triste viendo la traición de Judas, el pecado de Pedro que lo niega, el abandono de sus apóstoles y todos los dolores, todas las ignominias que van a caer sobre él. Está triste porque lleva todos los pecados pasados, presentes y futuros de todas las generaciones. Tremendo, realmente como un océano de aguas negras. Está cargando con los pecados pasados, presentes y futuros de todas las generaciones. Está triste porque ve en el tiempo venidero los suplicios que han de sufrir los apóstoles y los mártires, las pruebas reservadas a su iglesia, la ingratitud de los hombres y la condenación de muchísimos de los pecadores, a pesar del valor infinito de la sangre que va a derramar por ellos. Lo que hace más sufrir nuestro Señor no es lo que va a sufrir, es que va a sufrir, va a pagar la deuda y hay gente tan inconsciente que no va a aprovechar, que va a perderse. Tremendo esto. Está triste, por fin, por la profunda tristeza de su tierna y santa madre. Cuánto sufrió la Virgen al ver su hijo vendido y tratado así. La tristeza de Jesús es libre, voluntaria. Es una tristeza de amor y por consiguiente una tristeza muy meritoria. El adorable Salvador se ve agobiado de tristeza para que sea tranquila y dulce nuestra muerte. Gemid, Señor, no por vuestros sufrimientos ni por vuestros dolores, sino por nuestras heridas. No por nuestra muerte, sino por nuestra debilidad, dice San Ambrosio. Jesús se turbó en su espíritu o en su corazón.
San Juan 13, 21. Jesús, dice Santo Agustín, se turbó porque quiso y no por debilidad. Todo lo que nuestro Señor sufre, bien, Él lo quiere, lo acepta. Ved, dice San Bernardo, ved, si fijáis en ello un poco la atención, la alegría que se entristece, la confianza que tiembla, la salud que sufre, la vida que muere, la fuerza que se debilita, pero aquella tristeza alegre, aquel temor confort, aquel tristeza alegra, nos da la paz, la tranquilidad, la gracia. Aquel temor nos conforta y aquella muerte nos vivifica, nos da la vida. Sin efusión de sangre no hay perdón de los pecados, dice San Pablo. Jesucristo se levantó, fue a donde estaban sus discípulos y los halló durmiendo. Vigilad y orad, les había dicho. San Mateo 26, 40. Los despierta para probar que su pasión ha de despertar a los que duermen en el pecado. Dice San Ireneo, entonces los despierta para despertar a los que están en pecado. Despiértate, hombre. Pues ¿quién podría dormir en el pecado al ver que Jesucristo sufre todos los tormentos para expiar el mismo pecado? Del lugar de sus apóstoles vuelve a la oración. Abismado siempre en un océano de tristeza, entrando en la agonía, oraba con mayor intensidad. San Lucas 22, 43. Y vino un sudor como de gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo. Jesucristo, dice San Bernardo, no se contentó con las lágrimas que caen de los ojos, sino que quiso llorar y lavar nuestros pecados con lágrimas de sangre que corrían por todo su cuerpo. Sin embargo, estando todavía hablando Jesús a sus apóstoles, sobrevino un tropel de gente, delante del cual iba uno de los 12. Mientras Judas viene con los soldados y los fariseos, y Pedro está roncando, está durmiendo. Y hoy los católicos se ocupan de todo medio de su salvación y defender su iglesia, y cualquier secta protestante que no era nada ayer roba católicos que engaña y después los lanza para destruir la fe católica como instrumento del infierno. Realmente estamos en el mundo al revés. Pedro duerme, Judas no duerme. Tremendo esto, tremendo. He aquí una abominación nueva, desconocida, un crimen que de ningún siglo había oído hablar. Judas, uno de los 12 apóstoles, no solo ha llegado a ser un ladrón, sino que ha vendido a su augusto maestro y se ha hecho jefe de los traidores, de los verdugos y de los asesinos que mataron a Jesucristo. Por eso dice San Lucas que Judas los precedía. San Lucas 22, 47. Vino, dice San Mateo, y detrás de él una multitud armada con espadas y palos que venían enviados por los príncipes, los sacerdotes, ancianos del pueblo. Lleva consigo una cohorte enfurecida y la precede como jefe y guía de los malvados. Considera la ceguedad y la locura de Judas y de los judíos. Judas sabía que Jesucristo era el gran profeta, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, que no podía ser cogido ni vencido. Los príncipes y los sacerdotes lo sabían también por experiencia, pero llevados de la avaricia, del resentimiento y del odio, poseídos del demonio, se adelantaron. ¿Queréis combatir contra vuestro Creador, vuestro bienhechor, el que venís esperando desde tantos siglos, el deseado de las naciones? ¡Qué ciegos! Entonces lo que lleva a Judas a este crimen es la avaricia. Y lo que lleva a los fariseos a este crimen, ¿qué es? La envidia. La envidia. No hay otra razón. La avaricia lleva a Judas a tal exceso, dice San Crisóstomo. La avaricia hace crueles y bárbaros a todos aquellos a quienes domina. El traidor les había dado esta señal. Aquel a quien yo besare, ese es, aseguradle, amaradle con cuerdas. Temiendo perder sus 30 dineros, pues no los había recibido todavía, Judas procuraba que Jesucristo
no se les escapase. Levantaos, vamos de aquí, dijo Jesús a los apóstoles cuando vio Judas llegar. Ya se acerca el que ha de entregarme. Hasta aquel momento la tristeza, el sudor, la agonía habían agobiado al Señor, porque así lo quería. Pero vedle que recobra sus divinas fuerzas y se encamina en derechura y con paso firme hacia sus enemigos. Jesús, que se sabía todas las cosas que le habían de suceder, salió a su encuentro y les dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, respondieron ellos. Jesús les dijo: soy yo, ego sum, soy yo. San Juan 18:5, 4:5. Así que hubo dicho, soy yo, retrocedieron y cayeron al suelo. Curioso, ¿no? Soy yo, es el nombre de Dios, Yahvé, yo soy el Señor. A la voz de Jesucristo, dice San León, la muchedumbre de impía fue derribada y se volvió a levantarse, no se volvió a levantarse sino cuando Él quiso. ¿Qué no podrá su majestad cuando venga a juzgar las naciones todas, si su humildad pronta a ser juzgada pudo tan grandes cosas? Yo soy, dijo Jesús, yo soy Jesús, ¿a quién buscáis? Yo soy el Hijo único del Eterno Padre, y por esto os hago sentir la fuerza de mi poder. Una sola palabra de mis labios os postra por el suelo. La caída de Judas y de los suyos en tierra era la irreparable destrucción de esta gente malvada. Hablando de aquel milagro, dice San Cirilo, aquella caída es la figura de lo que han de sufrir todos los enemigos de Jesucristo. La misma suerte está reservada a sus enemigos en todos los siglos. Julián el Apóstata era alumno de los herejes arianos, perdió totalmente la fe falsa que tenía de hecho, y quiso restablecer el judaísmo, el paganismo. Entonces un día preguntó a un sacerdote, ¿qué está haciendo el carpintero? Y el santo contestó, está preparando tu féretro. Este malvado fue a la guerra contra los persas, y una flecha desconocida vino a herirlo y cayó así. Galileo, Galileo, has vencido. Y es verdad, nuestro Señor tiene la última palabra, aunque parezca por un tiempo sus enemigos triunfar. ¿Dónde está ahora la corte de los soldados?, exclamaba San Agustín. ¿Dónde está el terror y la fuerza de las armas? No necesita dardos, una sola palabra ha herido, rechazado, derivado a una muchedumbre feroz por el odio y terrible por sus armas. Es que Dios estaba oculto bajo la exterioridad del hombre. ¿Qué hará pues cuando venga a juzgar aquel que pronto aparecerá ante un tribunal? Manifestó tal modo su poder. Los emisarios de los príncipes, de los sacerdotes, no hubieran podido levantarse si Jesucristo no se les hubiese permitido. Si Jesús hubiera querido, que hubieran querido ser aplastados. Entonces, finalmente, se levantan. ¿A quién buscáis? A Jesús. Soy yo, os dije. Si a mí buscan, dejen estos. Les da órdenes. Pues San Pedro había sacado su cuchillito, un poquito había peleado, cortando la oreja de Malco del Señor del Sumo Sacerdote. Si a mí buscan, dejan estos. Y los apóstoles van corriendo, y nuestro Señor se entrega. ¿Por qué se entrega? Porque Él quiere. Él se entregó porque quiso. Y yo doy mi vida cuando quiero. Poco tiempo antes había mandado soldados, policías para agarrarlo y no lo vieron. ¿Por qué? Porque su hora no había venido. Entonces nuestro Señor va a entregarse, va a su pasión para nosotros como nuestro fiador. Es importante esto. Nuestro Señor es inocente Cordero de Dios, pero quiere cargar nuestros pecados, merecernos la salvación. Y cuando uno ama a Dios, ama a su prójimo. Y cuando ama a su prójimo, tiene que hacer algo para su salvación, sea lo que sea. Con sus oraciones, sacrificios, limosnas, ejemplo, propaganda, defensa de la fe, cada quien lo que puede hacer. Una religiosa, un religioso, un cartujo que nunca sale de su monasterio, que reza, hace grandísimo bien las almas. Grandísimo bien. Entonces, no olvidemos de ayudar al prójimo
a salvarse. Si Dios quiere, la próxima vez vamos a continuar con este tema tan hermoso.